sesión y espero que os sea de provecho. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Marta Martín, como comentaba mi compañera. Yo trabajo en la oficina técnica de CREARA y, bueno, colaborando activamente en los proyectos de implantación de la ISO 50001, los sistemas de gestión de la energía basados en esta norma. Vamos a hacer hoy una sesión especial para ver un poco las particularidades de la implantación de esta norma en empresas multipunto, ¿no? Que tienen un montón de centros y cómo eso puede afectar a la gestión energética y a la implantación de la ISO 50001. Comenzaremos haciendo una pequeña introducción a lo que es la ISO 50001, que, bueno, como sabéis, es un sistema de gestión que pretende sistematizar los procesos dentro de la organización para promover el ahorro y la gestión y la eficiencia energética. Vamos a establecer una política energética como marco de partida y una serie de elementos, de procedimientos, de procesos para lograr unos objetivos y la mejora del desempeño energético. Esta norma sirve para cualquier tipo de organización, independientemente del sector de actividad, del tamaño, de que contemos con un único emplazamiento o múltiples emplazamientos, como vamos a ver en la sesión que nos ocupa hoy, pero en cualquier caso es una herramienta que nos va a permitir reducir consumos energéticos. Cualquier consumo energético reducido pues, supone un ahorro económico y además un ahorro pues, de emisiones que están relacionadas con los gases de efecto invernadero y el cambio climático. Como unas pinceladas de los principales beneficios de la ISO 50001, implica que vamos a tener una gestión sistematizada de la energía. Es una herramienta que nos permite identificar, planificar, mejorar de manera continua la gestión y el ahorro energético. También nos permite que participe y se integre toda la organización en el ahorro y la energía, que involucremos a todo el personal de la organización que pueda tener un impacto en los consumos. Asimismo, el sistema de gestión energética basado en esta norma exige un compromiso de ahorro energético año tras año, que además se va a traducir pues, en un ahorro económico. También nos ayuda en el cumplimiento de determinados requisitos legales, como puede ser el Real Decreto 56/2016, que nos exige, como si somos gran empresa, de realizar auditorías energéticas cada 4 años. Bien, pues con la implantación de la ISO 50001, el proceso de revisión energética se consideraría como una auditoría energética y, por tanto, estaríamos cumpliendo ya con este Real Decreto. También el contar con una ISO 50001 es una condición necesaria para poder optar a las ayudas de consumidor electrointensivo. Además, el obtener el certificado ISO 50001 nos va a permitir tener un compromiso frente al exterior, ya sean clientes, accionistas, la opinión pública, el compromiso de nuestra mejora y ahorro energético. Y, por supuesto, pues bueno, la ISO 50001 puede ser también un complemento a otros sistemas de gestión en la organización, como los sistemas de gestión ambiental, que ya que todos los ahorros energéticos también suponen un ahorro del impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero. La ISO 50001 se basa en un ciclo de mejora continua, como otros sistemas de gestión. En este ciclo de mejora continua, lo que decíamos es que partimos de un liderazgo de la organización, de la alta dirección, que va a definir una política energética y unas responsabilidades en la gestión de la energía. A partir de ello vamos a empezar a hacer una planificación de nuestras actividades y procesos relacionados con la energía
En estos recuadros tenéis un poco lo que son todos los requisitos que nos exige la ISO 50001 y marcados en rojo aquellos que consideramos más específicos que van a necesitar de un mayor desarrollo a la hora de implementar la ISO 50001, mientras que hay otros que son comunes con otros sistemas de gestión, ¿no? Como pueden ser todos los temas de formación, comunicación, auditorías internas, revisión por la dirección. En este webinar vamos a ver un poco los puntos más específicos relacionados con la gestión energética, cómo podríamos tratarlos y cómo podríamos realizar la implantación en el caso de empresas multipuntos. Y además, cómo una plataforma de gestión en la nube nos puede aportar muchos beneficios si tenemos que gestionar un montón de datos que pueden ser de gran complejidad en el caso, pues eso, de que no contemos con un único centro o con 2 o 3 centros, sino que nuestra organización sea un multisite. Los sectores para los que consideramos que puede ser más interesante tener esta ayuda de una plataforma de gestión y de monitorización, pues sería, por ejemplo, el sector retail, en el que vamos a tener muchísimos centros localizados por toda la geografía, el sector alimentación, supermercados, hipermercados, restauración, centros sanitarios relacionados con la sanidad, oficinas de bancos, de seguros, que son pequeños puntos, pero muy dispersos, que a nivel individual pueden tener un consumo energético pequeño, pero al agregarlos pueden ser consumos ya bastante elevados. Centros de enseñanza, universidades, empresas de telecomunicaciones que tienen muchos puntos de suministro, como son las antenas, las redes. Además, pueden estar incluso en sitios muy remotos de difícil acceso. Empresas que realicen la gestión, el tratamiento de aguas, de residuos, que de nuevo pueden contar con muchos tipos de centros de mayor o menor consumo y muy dispersos por la geografía. Y bueno, cualquier otro tipo de empresa que cuente con un gran número de suministros energéticos que a lo mejor a nivel individual suponen un poco impacto, pero a nivel agregado llegan a tener un consumo importante y elevado. Bueno, en relación a eso, os vamos a presentar un poco la plataforma, mi compañera Zaida, con la que nosotros os proponemos que podéis hacer la implantación de la ISO 50001. Buenos días a todos, muchas gracias, Marta. Pues a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, cuando queremos pasar a tener una plataforma que nos permita gestionar la ISO 50001 es que muchas veces las plataformas nos ofrecen solamente cubrir los requisitos, ¿no?, como en este caso pues, que tenemos arriba pues, los elementos principales, ¿no?, que ha nombrado Marta anteriormente. Pero también pueden existir plataformas que nos permitan no simplemente cumplir con lo básico de la ISO 50001, sino generar valor añadido, ya que se hace el esfuerzo de implementar, ordenar y organizar todos los datos para poder hacer una gestión energética. En este caso, lo que os queríamos mostrar un poco es que la plataforma Genio ISO 50001 no solamente está orientada a la parte de ISO 50001, sino que también tienen detrás una inteligencia que cubre las necesidades pues, de una plataforma más orientada, por ejemplo, pues, a la monitorización, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues, podemos ver una gráfica en la que vemos un consumo general repartido pues, por cada uno de los periodos, la distribución
por periodos, consumos acumulados, incluso podemos pues, entrar un poco más a lo mejor a nivel de mantenimiento, que estamos hablando de ver la potencia sobre nuestra potencia contratada, o incluso podemos hacer análisis desde un punto de vista económico, hacer una pequeña transformación del kilovatio a euros para poder pues, bueno, ir analizando, sobre todo pues, en los momentos no actuales en los que el mercado está tan cambiante y con precios tan elevados. Al final, estas son algunas de las funcionalidades y, por supuesto, todo esto es personalizable y adaptable pues, a las necesidades o a los requisitos que queramos cubrir con la norma a nivel de instalación. Aparte de esto, también hay que tener en cuenta que para poder realizar una correcta gestión energética utilizando una plataforma siempre va a haber un proceso inicial, que podemos ver un poco aquí en cuanto a la jerarquía, que es analizar todos los datos que tenemos y crear una estructura y un procedimiento de tal manera que en el primer año haya una carga de trabajo relacionada con la optimización y automatización del proceso para que en los años siguientes se conviertan pues, en tareas mucho más rutinarias y que se puedan realizar pues, simplemente manteniendo los datos actualizados. Asimismo, también es importante y creemos que es un valor añadido que las plataformas cuenten con el mayor número de puntos telemedidos o monitorizados, tanto contadores de cabecera como submedida. Esto evidentemente no es un requisito que sea imprescindible, pues también este tipo de aplicaciones nos pueden ser muy útiles cuando tenemos un gran volumen de datos que extraemos pues, de una escala u otro tipo de aplicación y a través de introducirlos en este software pues ordenamos los datos por los diferentes elementos. Pero teniendo los datos monitorizados pues podemos hacer un seguimiento mucho más real y obtener mucho más valor añadido del seguimiento y de la gestión energética. Además, en muchos casos es importante siempre tener en cuenta el tipo de plataforma que vamos a utilizar y su compatibilidad con los equipos que están ahora mismo monitorizando. En general, casi todos los equipos actuales del mercado son compatibles con casi todas las plataformas, pero siempre es un check que hay que hacer para garantizar que ya que tenemos un equipo de monitorización, pues podemos obtener el dato en tiempo real y poder explotarlo en la plataforma. Bueno, un poco después de esta pequeña introducción a la plataforma de ISO 50001, vamos a ver un poco particularidades de sistemas de gestión implantados en empresas multisite. Determinados requisitos de la ISO 50001 pueden ser de mayor complejidad. Por ejemplo, en el caso de la revisión energética, el desarrollo de unos indicadores de desempeño energético, lo que la norma llama IDEMS, y el seguimiento, medición y análisis de esos indicadores, puede ser muy complejo el tema de la adquisición y el tratamiento de datos en el caso de empresas multisite. Podemos tener pocos usos y consumos, incluso pequeños, como comentábamos antes, ¿no? Si estamos hablando de una red de oficinas de un banco, tendremos muchos consumos, pero muy pocos usos, ¿no? A lo mejor en cada centro solo vamos a tener un dato de consumo general, de consumo de climatización y el resto, pero tendremos numerosos emplazamientos y podemos llegar a tener cientos y miles de datos que tratar. También, en muchos casos, se da la dificultad de la identificación de los usos significativos que nos pide la norma ISO 50001 por falta de submedida, que solo contemos a lo mejor con el dato a nivel de cabecera. Esto, mediante una plataforma de gestión en la nube, podemos hacerlo de una forma más automática y más precisa. Para el desarrollo de todos estos requisitos es fundamental que hagamos una correcta planificación de la recopilación de los datos que vamos a necesitar. Es de tanta importancia este tema de la recopilación y la calidad de los datos
que en la nueva versión de la norma que se publicó en 2018 se creó un requisito específico que es el 6.6, Plan de Recopilación de Datos Energéticos, en el que nos exigen que tengamos una definición de cómo vamos a hacer la recopilación y el seguimiento de los datos, quiénes son sus responsables, con qué frecuencia se recopila el dato, dónde se almacena, cómo se verifica que ese dato es correcto y de calidad. Todo esto, una plataforma de gestión en la nube nos va a facilitar el hacerlo de forma automática y de una forma más planificada y más clara. Todo el tema de esta, para ver que veáis un poco la complejidad que puede tener el tratamiento, la realización de una revisión energética en el caso de un multisite, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se puede hacer esto en un Excel, ¿no? Porque es factible hacerlo mediante un Excel, pero la elaboración y el tratamiento de datos que vamos a tener que realizar es sumamente complejo. Aquí os pongo un ejemplo de una empresa de tratamiento y gestión de aguas que, bueno, al final tiene más de 1000 puntos de suministro eléctrico, entre los cuales, bueno, hay unos 100 que son puntos significativos de consumo porque se refieren a centros más grandes, plantas depuradoras, establecimientos de tratamiento de potabilización de aguas, pero también hay cientos de suministros que son pequeños puntos que simplemente es una bomba, un conjunto de bombas que además están dispersos por muchas zonas, ¿no? Entonces, en este caso, para realizar la planificación energética de un año, necesitamos realizar el tratamiento del orden de unos 16.000 datos. Tenemos datos de consumo mensual de cada uno de los suministros, que son más de 1000 suministros, ¿no? Esto lo podemos realizar el tratamiento, podemos elaborar unos balances energéticos, ¿no? A partir, diferenciando los diferentes usos, ya sea para potabilización, para transporte, para saneamiento, incluso la parte administrativa, ¿no? De oficinas. Pero todo esto tiene que hacerse de forma manual. Los datos pueden venir de factura o pueden venir de monitorización que también descargamos en este Excel y todo ese tratamiento de tanto dato lleva, pues, lógicamente a que pueda haber errores humanos y podamos tener fallos en nuestro proceso de revisión energética, ¿vale? Bueno, luego haremos ya pues los balances energéticos y la identificación de esos usos significativos que nos dice la ISO 50001. La ventaja de tener una plataforma para realizar esto simplifica mucho el tratamiento de todos estos datos. Pues exactamente como comentaba Marta, al final el tratamiento de datos no es la base sobre la que nos vamos a montar, digamos, todo el sistema de gestión. Y es muy importante que esos datos, y tal cual así lo refleja la ISO, pues estén correctamente recopilados y los datos sean coherentes y de calidad. Al final, al contar con una plataforma, pues bueno, en este caso pues, es un cliente, ¿no? Que podría, pues, por ejemplo, tener 3 zonas, centro, principal y sur, y cada una de ellas pues dividida en gran superficie y pequeña superficie, y cada una pues con sus edificios y con sus suministros. Al final, pues esto empieza a multiplicar uno por otro y el volumen de datos que se maneja es muy alto. Todo esto mediante un Excel se podría hacer, pero no deja de ser un proceso más manual. A través de la aplicación, pues automatizaríamos toda la lógica una vez creado, digamos, el árbol y cómo ordenar los diferentes valores y consumos. Simplemente pues tendríamos que esperar a que el equipo fuera leyendo, o si en algún caso tuviéramos que conectar con otro software, o porque no es posible conectar con otro software, hubiera que hacer una subida periódica, que también se pueden programar, pues tendríamos todos los datos ya organizados
actualizados sin tener que repetir el proceso cada vez que actualizáramos datos, que puede ser bastante costoso, pues por ejemplo, si nos estamos basando en facturas y tenemos facturas estimadas y de repente pues nos llegan facturas correctivas que cambian valores, ¿no? Al final, pues todo el trabajo que hemos hecho de análisis, ir agrupando los consumos y los valores de los diferentes variables que queremos controlar, pues tendríamos que volver a empezar casi de cero, ¿no? Para poder ir haciendo todos los cálculos y obtener el valor final real. Además, pues bueno, como es un proceso automático, pues reducimos pues, posibles errores humanos de pues, poner un 0 de más o un 0 de menos, que puede cambiar significativamente el hecho, el consumo energético o que tengamos dentro de la instalación. Además, como comentaba anteriormente, una vez que ya tenemos diseñado y automatizado todos los procesos, la plataforma nos va a permitir que determinadas tareas se gestionen de una manera automática y que simplemente pues, tengamos que hacer una revisión general de los datos. Por ejemplo, uno de los aspectos que más nos pueden ayudar es el tema de la revisión energética. En este caso, pues bueno, hay 3 ejemplos de la revisión energética, pero podríamos tener pues tantos como centros o agrupaciones de centros tuviéramos. Al final, esto, la inteligencia que hay detrás de esto, lo que hace es un poco lo mismo que ha mostrado mi compañera Marta en el Excel. Trata todos los datos, hace una serie de validaciones que vemos por aquí según lo que se vaya configurando para obtener pues, un análisis por fuentes. En este caso, pues tenemos electricidad, gas natural y un otro muy pequeñito. También, incluso, si tuviéramos algún elemento que se pudiera considerar renovable, pues también tendríamos aquí el diagrama pues, para identificarlo correctamente. Y el siguiente paso, pues tendríamos el análisis por áreas de uso, que básicamente es identificar aquellos usos significativos. En este caso, pues bueno, los usos que hemos considerado, ¿no? En este ejemplo, pues son frío industrial, otros, un gas natural, la climatización y la iluminación. Automáticamente, con los datos que hemos subido y con las parametrizaciones que hemos hecho en cada uno de los centros, pues obtenemos pues, la energía total, la energía entrante y también podemos obtener la lógica de qué usos serán o no significativos. Este elemento, que al final es un sí o un no, lleva detrás una lógica que se puede configurar dependiendo de las diferentes variables o elementos que queramos tener en cuenta. Pues si queremos que represente más de X porcentaje sobre el total, que represente más de un porcentaje sobre el parcial, que tenga una medida de ahorro identificada. Todos aquellos elementos que consideremos que debemos tener en cuenta a la hora de identificar un uso significativo, pues se programa y automáticamente pues los identifica cuando se lanza una revisión energética. Además, pues se obtienen diagramas, por ejemplo, el de Sankey, que nos permite pues, bueno, tener una visión general pues, de dónde vienen nuestros consumos y por dónde pasan, por los diferentes elementos de nuestro inventario. Si nos ponemos encima, pues bueno, tenemos los resultados totales. Estos equipos pues, pueden venir directamente de que el equipo sea una medición de un equipo de su medida o de cabecera, o también se pueden programar pues, en base al inventario para calcular cuál es el consumo asociado a cada uno de ellos. Además, también se le pueden asociar oportunidades de mejora. Estas oportunidades de mejora pueden ser identificadas por el propio responsable de hacer esta revisión energética o se pueden también traer de una base de datos de MAES tipo que se creen para tipo de emplazamiento. Al final, con este procedimiento lo que hacemos es generar tareas que se pueden asociar a un usuario, por ejemplo, y que simplemente pues, tiene que entrar y comprobar que los datos son plausibles o no y puede hacer los cambios que se considere. Una vez que está de acuerdo, pues la aprobaría y ya según la prioridad con la que hayamos determinado hacer esta revisión, se nos generaría la tarea siguiente. Esto pues, es muy interesante pues, cuando a lo mejor tienes no solamente 3 instalaciones, sino que a lo mejor tienes 100 instalaciones y hay que hacer un seguimiento y que cada una pues, tiene sus fechas o sus diferentes responsables. Bueno, en el caso, como estaba adelantando un poco Zaida también,
para el requisito de suministros para tener que realizar un análisis individual. En muchos casos, no. En muchos casos, dice, parece que falla. Sí. Perdonad, que creo que ha fallado el sonido algún momento. Bueno, como comentábamos, otro requisito clave en el que nos puede ayudar una plataforma de gestión es el requisito de definición de líneas base de la energía. Puede ser de mucha complejidad en el caso de sistemas multisite, porque tenemos un número de puntos de suministro muy elevado. Comentábamos antes que podemos tener cientos, miles de suministros para poder realizar un análisis individual. En este caso, muchas empresas optan por hacer una selección de puntos significativos, ¿no? Como comentábamos, puede ser que tengamos diferentes tipologías de centros y algunos centros pues sean de consumo significativo y para eso podamos hacer un análisis individual y una definición de línea base individual, y otros centros que tengan un consumo a nivel individual menor se agrupen y se realice una línea base de forma agrupada, bien por zonas geográficas, porque, bueno, ya sabéis que, por ejemplo, la climatología depende de la zona climática. En ese caso, puede ser de utilidad que la línea base agrupada esté por zonas de la geografía, por zonas climáticas, o en otros casos, bueno, por tipología de centro, ¿no? Porque su patrón de consumo va a ser similar. Como decíamos, bueno, sobre todo el beneficio de hacer un análisis de líneas base y una definición de líneas base mediante una plataforma de gestión, sobre todo está relacionado con el posterior seguimiento de consumos y de indicadores, porque el requisito de la norma ISO 50001 nos obliga a que hagamos una comparativa de los indicadores y de los consumos con nuestra línea base definida. Os vamos a mostrar de nuevo un ejemplo que también puede hacerse, pues como decíamos, con un formato Excel, ¿no? Podemos tener en el mismo ejemplo de esta empresa de tratamiento de agua, como os comentaba, pues bueno, tenemos una serie de datos de entrada, tanto de consumo como de las variables que les afectan. En este caso, la principal variable sería el caudal de centros, metro cúbico. De nuevo, aquí tenemos un histórico de muchos años, por lo tanto, estamos hablando otra vez de cientos y cientos de datos que tenemos que tratar. Y luego, bueno, podemos ir haciendo, pues para los principales centros, ¿no? Pues si tenemos una depuradora que tiene un consumo elevado, una planta de potabilización de agua igualmente, pues podemos ir haciendo estos análisis estadísticos que nos permiten definir la ecuación para línea base. En el caso de otros establecimientos que no sean de tanta importancia, podemos a nivel consumo energético, podemos hacer el mismo análisis, pero agrupando los consumos, como decíamos, por zonas. Aquí hablamos de una empresa de telecomunicaciones que, bueno, tiene sus antenas, sus nodos establecidos por zonas, zona centro, este, norte, sur, de tal forma que, bueno, las principales variables estarán relacionadas con los grados día de climatización, refrigeración o calefacción,
en esas zonas, que van a ser diferentes por zona climática. Y de este modo, pues bueno, también vamos a hacer esos análisis estadísticos, pero ya no lo hacemos para un punto en concreto, un centro en concreto, sino para una agrupación de centros, de tal forma que reduzcamos el número de líneas base que finalmente definamos. Todo esto, bueno, lo importante es que nos sirve para tener unos indicadores que compararemos con esas líneas base. Pero todo ello lo tendremos que hacer de una forma manual, alimentando este Excel con nuevos consumos mensuales, con nuevas variables mensuales y siempre, bueno, si el dato viene de factura, además no tendremos esa inmediatez que nos da el tener una telemedida, que tenemos el dato de consumo en el momento, sino que, bueno, pues tendremos que esperar a todo el proceso de recepción y validación de facturas. Vale, pues ahora os vamos a mostrar un poco lo que ha estado comentando Marta, ¿no? Y la manera en la que entendemos que se puede optimizar este proceso para conseguir pues, el mayor valor añadido de todos los datos. En cuanto a la línea base, como bien comentaba Marta, existen las dos opciones de hacerla por cada uno de los emplazamientos o ir agrupándolos por zonas. Si también tenemos equipos de submedida, también se podrían hacer a ese nivel. Y sobre todo las podríamos relacionar con aquellas variables que consideremos. En el caso, por ejemplo, vamos a entrar en esta, que es electricidad, pues bueno, se puede fijar un calendario para poder determinar líneas base pues para periodos diferentes. Pues en este caso estamos hablando de abiertos y cerrados, por así decirlo, pero podría ser incluso estacionalidad, ¿no? En determinadas épocas sé que enciendo la climatización y por lo tanto pues la línea base va a ser más influenciada por ese elemento y en otros no. Entonces, todo eso se puede configurar para que de una manera automática la inteligencia detrás de la plataforma obtenga la fórmula final. Todo esto es configurable. Un dato también a tener en cuenta es que cada vez más es posible obtener datos de manera automática para poder ir calculando casi la línea base en tiempo real. Por ejemplo, pues la plataforma puede conectarse a las ondas de AccuWeather y de tal manera que obtengamos por los diferentes grados día para cada uno de los emplazamientos. También se puede conectar con otros proveedores, pues por ejemplo NASA. Del mismo modo, también aparte de las variables de climatización, se pueden definir otras variables. Por ejemplo, podría ser producción, en caso de que hubiera una relación entre el consumo y los elementos que se producen, o en algunos casos, por ejemplo, pues simplemente son los metros cuadrados o ocupación. En fin, cualquier elemento que se pueda medir, pues se puede introducir en la plataforma y con ella establecer una correlación. En este caso, pues bueno, se han obtenido estas fórmulas. Al final, después de realizar todo ese proceso inicial, ¿no? En el que se crea y se analizan los diferentes centros y se crea la jerarquía y cómo agrupar, lo que nos permite es que luego simplemente dándole al botón de calcular fórmula podamos obtener fórmulas de línea base que nos permitan pues, tener un mayor control de nuestra energía. Del mismo modo, pues los indicadores de desempeño energético. En este caso, pues bueno, están los típicos por metros cuadrados, pero también, pues bueno, por unidad, que os comentaba antes, que nos permiten, pues bueno, obtener el indicador tanto con valor de línea base, valor de consumo real por cada una de las variables que definimos. Como comentaba Marta, la parte importante es hacer un seguimiento pues, y comparar este consumo de línea base con nuestro consumo real. Eso se puede configurar en diferentes elementos, incluso se pueden llegar a generar alertas por desviación en base a línea base o se puede llegar pues, a generar un dashboard, como teníamos aquí, que os mostrábamos antes. Pues aquí abajo tenemos el consumo de línea base sobre el consumo real. Podríamos incluso llegar a tener la diferencia y llegar pues, a obtener valores de porcentaje y demás que se podrían graficar o incluso se podrían generar en informes personalizados. Aparte de las gráficas que vemos aquí, que veis que son
que cubren casi todas las necesidades. Todo esto se puede configurar para que se genere un PDF con la periodicidad que queramos y con los datos que queramos. Incluso hay veces que si hay alguna información o algún gráfico o tabla específico que de manera automática no salga en la aplicación mediante este dashboard, se pueden generar lo que llamamos informes personalizados. Es decir, se duplica exactamente pues, la gráfica que por el procedimiento que tenemos implementado necesitamos para cumplir la ISO 50000. Aprovecho también que estamos en dashboard para comentar el tema de la agrupación, ¿no? Lo que estábamos viendo antes era un análisis centro a centro o incluso a un nivel de jerarquía pues, por zona que comentábamos antes, gran superficie o zona norte o zona principal. Al final, una vez generada la jerarquía, pues podemos analizar la información a los diferentes niveles, de tal manera pues, que una persona que coordine un área pues, puede ver toda la información agrupada y una persona que solamente lleve un centro pues, puede ver esa información. Pero también existen lo que llamamos dashboard de dirección, que son apartados específicos en los que se busca, digamos, un análisis no tan en detalle, sino pues tener valores generales. Pues, bueno, cuál es el consumo total, cuál es mi tendencia en las últimas 4 semanas, comparar por las diferentes agrupaciones que se hayan generado en la jerarquía pues, por meses o el consumo total de un año. Y también, pues bueno, podemos meter otro tipo de informaciones en el caso, por ejemplo, de que hubiéramos establecido objetivos para la ISO 50001, pues los podríamos también en dashboard y hacer seguimiento pues a través de estos dashboards más orientados pues a una gestión de más alto nivel, por así decirlo. Bueno, relacionado con este último tema que veíamos, las empresas multisite, el tema de la definición de objetivos, metas, oportunidades de ahorro energético, pues tiene una particularidad también, ¿no? Que pueden ser unas medidas de ahorro, pueden ser replicadas de unos centros a otros, ya que, bueno, va a haber muchas similitudes al tener, bueno, pues eso, como decíamos, ¿no? Centros muy similares, el ejemplo que comentábamos antes, pues de oficinas, de pequeñas oficinas, de bancos, de seguros, de servicios de salud, pueden tener oportunidades relacionadas con la climatización, la iluminación, que se realice un proyecto piloto en una zona y luego sea fácilmente replicable a otras zonas porque los centros son muy similares en equipamiento y en consumos, ¿no? Esto también, el tener una ISO 50001 en una empresa multisite, también nos permite, como estábamos viendo con estos dashboards que nos enseñaba Zaida, tener medidas de gestión global, ¿no? Por comparativa un poco de cuál debería ser la media de consumo, hagamos un benchmarking de nuestros propios centros por tipologías o por áreas, como habéis visto que podemos hacer, nos permite realizar medidas de gestión global cuando detectemos pues, que algún centro se sale de esa media. Pueden ser medidas tan simples como de optimización de horarios, porque bueno, lo que veíamos antes es que tenemos ese análisis global, pero luego podemos ir al detalle de centro por centro e incluso, bueno, sabéis que podemos llegar al seguimiento horario de los consumos en ese centro y podemos identificar, bueno, pues si ha habido alguna ineficiencia en el encendido, el apagado de equipos, que haya equipos que estén en los fines de semana cuando no debería haber actividad. Todo esto se puede detectar y nos permite hacer una gestión global de todos nuestros suministros, que pueden ser cientos o miles, como hablábamos. Y bueno, de forma general, los ahorros a conseguir en empresas multisite son elevados, son grandes ahorros, porque en nuestra experiencia nos encontramos que al final, al ser centros tan dispersos,
es difícil que en un primer momento se hayan implementado ya muchas medidas de ahorro. No es lo mismo que si estamos hablando de un único edificio, un gran edificio o una industria en la que es fácil detectar la oportunidad de ahorro e implementarla. Aquí, por la dispersión y la complejidad de todo, de ser un número tan elevado, puede dificultar esa implantación, que con una sistemática e incluso con el beneficio de una plataforma de gestión, pues puede conseguir un ahorro elevado. Y bueno, a modo de conclusiones, os queríamos hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estado viendo. Consideramos que las plataformas de gestión de monitorización aportan muchos beneficios a la hora de implantar un sistema y mantener, no solo implantar, sino también todas las tareas que tenemos que realizar para ese mantenimiento de la ISO 50001 en empresas multipunto, porque son de gran ayuda en la simplificación del tratamiento de datos de consumos y de otras variables, como hemos visto, que son necesarios para cumplir con requisitos clave de la ISO 50001, como la revisión energética, las líneas base, la definición de indicadores y el seguimiento de indicadores y consumos, y las oportunidades de ahorro y el programa de objetivos. Además, nos permiten hacer un seguimiento en tiempo real. No tenemos que esperar a la adquisición de ese dato por factura o a posteriori, sino que podemos incluso tener definidas alarmas y detectar ineficiencias en el mismo momento o casi al instante. Y nos facilita hacer una gestión global de los centros más allá incluso de lo que exige la ISO 50001, como veíamos en esos dashboards y en una serie de parámetros que podemos definir alarmas, generar informes, hacer comparativas de consumos y de indicadores personalizados para nuestra gestión, más allá de lo mínimo que nos exija la ISO 50001. También aportan flexibilidad y pueden ser adaptables a los recursos que tengamos disponibles, ¿no? Podemos tener más o menos tiempo y personal dedicado a la gestión energética, de tal forma que podemos ir agrupando usos y consumos o al revés, o llegar a un mayor número de usos mediante la mejora del submetering año tras año en función de las necesidades que detectemos y de los recursos que dispongamos. Y constatamos que se consiguen mayores ahorros energéticos, porque por un lado detectamos partimos de que no hay demasiadas medidas implantadas ya a la hora de empezar con una ISO 50001 en centros multisite, y además estamos optimizando recursos en la gestión, ¿no? En este caso, pues no solemos tener un gestor energético por centro, como puede pasar en otros centros más grandes que tengan ISO 50001, sino que al tener una plataforma, el número de horas y el número de recursos que hay que dedicar a la recopilación de datos y al control y el seguimiento de consumos e indicadores es menor. Bueno, pues vamos entonces. Muchas gracias, Marta, Zaida. Con esto, digamos que damos por finalizada la presentación y ahora os invitamos a que planteéis las preguntas en el apartado de webinar de preguntas. Las lanzáis, damos 3 minutos y pasamos a resolverlas en directo. Muchas gracias. Bueno, había una pregunta inicial que estáis preguntando si enviábamos la presentación. Y bueno, en principio sí, ya lo hemos comentado anteriormente que la tendréis disponible.
Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a pasar a dar respuesta a las preguntas que habéis planteado en la plataforma. Bueno, muchos de vosotros nos estáis preguntando si vamos a enviaros la presentación. Y sí, no os preocupéis. Se enviará la presentación, como hacemos normalmente, y también tardaremos un par de días porque tenemos que editar el vídeo, que lo subimos al canal de YouTube, y también os enviaremos el link al vídeo. Vamos entonces a dar respuesta a las preguntas. Nos preguntaban que si es una empresa, me parece, una empresa de 600 tiendas en España, y nos dicen que les gustaría utilizar la plataforma, pero que no tienen claro si podrían leer contador de cabecera y algunas de las tiendas que tienen su medida en climatización. Zaida, ¿qué nos dices? Sí, a ver, en principio, como comentaba, casi todos los dispositivos que existen actualmente tienen la capacidad de enviar la información a las plataformas. Entonces, habría que conocer en detalle pues, la marca y modelo para poder ver si realmente tienen esa funcionalidad. Y sería hacer una pequeña configuración en esos equipos de climatización que comentan en la pregunta para que empezaran a enviar datos a la plataforma. Y en cuanto a los contadores de cabecera, pues aquellos que ya tengan instalado un módem podría interrogarse directamente a él y en otros pues podríamos ir por el acceso de la distribuidora. Es un acceso que depende totalmente de la distribuidora, pero que permite tener datos más o menos actualizados y más o menos reales. Vale, porque tenemos otra pregunta que está más relacionada con esto, Zaida, que es que nos dice Milagros que la introducción de datos en esta plataforma nos pregunta, ¿puede ser masiva mediante archivos de datos, tabla, Excel, etcétera, o debe ser manual si no tenemos monitorización? Pues a ver, en realidad cubrimos casi cualquier opción. Es decir, pues si hay monitorización, se hacen las parametrizaciones necesarias en los equipos para poder obtener el dato y que sea algo automático y que nos entendamos de ello. Pero también se puede automatizar un poco pues, mediante ficheros masivos, que por ejemplo se envíen pues, a un FTP desde otro software o que nosotros mismos podamos cargar. Y en cuanto a manual, pues eso está más orientado a la parte de pues, si justamente pues, hay un punto que ha tenido una incidencia en un momento dado y el personal que está allí lo detecta y se soluciona y tiene los datos para poder subirlos y continuar el análisis, pues lo pueda subir manualmente sin que haya ningún contratiempo, ningún retraso en los datos. Al final, la tendencia siempre es a automatizar todo aquello que se pueda automatizar. Si hay que conectarse a un software, si hay que recibir un fichero FTP y aprender a leer la estructura de ese fichero, o si es posible la monitorización, pues muchísimo mejor. Al final cubrimos un poco todo, pero siempre con la tendencia a automatizar y que sea un proceso que no nos quite recursos y lo podamos dedicar pues, a otras partes más importantes. Claro, ahí está la gracia, ¿no? De la plataforma. Cosas automáticas que eliminen tiempos de dedicación. Tenemos otra pregunta. Nos dicen que cómo de fácil es calcular las líneas base y evaluar, hacer el seguimiento del desempeño en comparación con estas líneas base en las plataformas. No sé si se puede hacer de un modo totalmente automático o hay que hacer algún desarrollo particular. A ver, aquí al final en el tema de las líneas base, pues bueno, una vez que tenemos los datos, tanto de variables dependientes como independientes, pues la plataforma es capaz de hacer las iteraciones para encontrar la mejor línea base, incluso se puede programar para que a medida que vaya obteniendo más datos, siga haciendo cálculos para ver si se puede mejorar esa línea base, ¿no? A veces empezamos con datos de solamente pues, los últimos 6 meses y a medida que vamos añadiendo datos, pues, esa línea, esa fórmula de línea base pues, puede ser más real o más próxima a la realidad. En cuanto al seguimiento, se pueden hacer diferentes automatizaciones. Se pueden, por ejemplo, generar alarmas que si la desviación es un X% del consumo real sobre línea base, pues nos haga una alarma, nos llegue un correo electrónico a un usuario o a varios usuarios. También simplemente pues, a través de una gráfica que
que mostrábamos antes, pues un seguimiento un poco más visual, incluso se puede llegar a representar la diferencia entre ambas, pues para hacer un seguimiento un poco más en detalle. Y ya, si esto no cubre las necesidades en cuanto al seguimiento, se pueden hacer informes personalizados, que en algunos casos, en algunos clientes, pues en el cliente, por ejemplo, de supermercados y hipermercados, pues tenían una manera concreta de realizar el análisis de línea base sobre consumo y así lo reportaban dentro de la organización y necesitaban mantener ese procedimiento porque era estandarizado. Pues se genera un informe personalizado que cumpla con los requisitos a partir de los datos existentes en la plataforma. Eso se configura y cada X tiempo pues, se genera automáticamente, se envía por correo. En fin, hay un montón de tareas que se pueden ir automatizando para que simplemente pues, tengamos que esperar que nos llegue ese informe, por ejemplo. Muy bien, pues muchas gracias. Lo dejamos aquí. Estas son todas las preguntas. Bueno, pues no sé si no era simplemente un agradecimiento que nos estaban dando. Algunas preguntas estaban duplicadas de una manera diferente expresadas. Agradeceros la atención. Esperamos que haya sido de provecho. Y bueno, pues aquí estamos para ampliar información en lo que necesitéis. Gracias, Marta. Muchas gracias. Gracias, a todos, hasta luego. hasta luego.